Hoy hablaremos de la hipotermia. La hipotermia no solamente es cuando una persona siente un poco de frío. La hipotermia es cuando la temperatura corporal central llega a los 35 grados Celsius o menos. Eso es hipotermia. ¿Correcto? Entonces, si a alguien yo le mido la temperatura central, ¿dónde medir la temperatura central? Es la temperatura rectal. A eso se le denomina hipotermia. Nosotros tenemos tres tipos de hipotermia bien marcados. El cuarto normalmente suele ya ser fatal. Tenemos hipotermia leve, que es cuando la temperatura corporal llega entre los 35 y los 32 grados Celsius. En esta etapa todo está exacerbado. Hay escalofríos y temblores. Esos escalofríos básicamente son respuestas de defensa de la piel, que lo que intentan hacer es no perder temperatura corporal. Producto de ello es escalofríos, esos temblores característicos que tiene una persona. ¿Y por qué les dije que todo está exacerbado? Porque si bien la persona está letárgica, tal como uno la ve en esta imagen, vamos a ver que la persona tiene hipertensión, o sea, presión elevada, tiene taquicardia, tiene taquipnia, o sea, su corazón plum plum late rapidísimo, respira rapidísimo, tiene secreciones, hay un aumento de diuresis y un aumento del tono muscular. La hipotermia moderada es aquella que la temperatura corporal central llega entre 32 y 28 grados Celsius. En esta etapa ya han desaparecido totalmente los escalofríos y los temblores. No hay escalofríos, no hay temblores. Y ahora ya todo empieza a bajar. Si en la hipotermia leve todo era elevado, aquí todo es bajo. La persona tiene estupor, hipotensión arterial, bradicardia, corazón late más lento, bradipnia, las respiraciones son más lentas, puede haber hilio paralítico, que es que no va a haber en la última porción del intestino delgado ese movimiento peristáltico, va a haber hiporreflexia, va a haber rigidez, va a haber arritmia supraventriculares. Ya empieza a ser cada vez más preocupante la situación. Ahora vamos con la hipotermia grave, que es cuando la persona tiene menor a 28 grados Celsius. La persona normalmente ya está comatosa, ya está así como que en coma. Hay hipotensión, apnea, o sea, ausencia momentánea de la respiración. La persona puede tener mucha rigidez, denominada rigor mortis, y hay arritmias ventriculares. El pulso en este punto es casi imperceptible. Y por último, tenemos la hipotermia más grave, como les decía, menor a 20 grados Celsius. En este punto, ya casi que esa temperatura no es compatible con la vida. Por ende, la persona ya se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Vamos a hablar de las pruebas complementarias que se utilizan para el diagnóstico clínico ya de la hipotermia. Cuando se le hace el EKG, en la hipotermia leve se ve taquicardia, bradicardia sinusal con inversión de la onda T y prolongación del PR y el QT. En la hipotermia moderada vamos a ver fibrilación auricular y arritmias. En la hipotermia grave nosotros vamos a ver fibrilación ventricular, que es lo que le va a hacer que tenga el paro, y asistolia. Quiere decir que esa persona no va a tener pulso. Otro tipo de pruebas que se le hace, por ejemplo, son los hemogramas, más bioquímica, se va a hacer tiempo de coagulación, leucopenia, trombocitopenia, eso es lo que uno va a ver, hemoconcentración, puede haber CID, se le va a revisar la gasometría, la persona podría tener alcalosis respiratoria o alcalosis mixta, o acidosis mixta, perdón, donde podría tener acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Se le puede hacer un rayos X de tórax y sobre todo cuando decía la medición de la temperatura corporal tiene que ser necesariamente central, es decir en el recto. No puede ser la temperatura cutánea donde uno le pone en la axila, etcétera, porque hay vasoconstricción. También está caracterizado esto porque en el EKG va a aparecer una onda JT de Osborn. Esto es muy característico en lo que es hipotermia. Hablemos del tratamiento. Una persona con hipotermia puede entrar en congelación.
lo que debemos hacer nosotros es elevar las extremidades. Tenemos que tener medidas de calentamiento local y sistémico, que ahorita voy a explicar. Y tiene que haber un drenaje precoz de las ampollas blancas o transparentes que pueda haber, y también una profilaxis antitetánica. Se debe dar antiagregantes para evitar la trombosis, muy importante. En el tratamiento se le va a colocar oxígeno, sonda nasogástrica, vía endovenosa, donde vamos a agregar bastantes fluidos, la fluidoterapia, monitorización constante, y en este punto la desfibrilación va a ser ineficaz cuando la temperatura corporal está entre los 28 y 30 grados Celsius. Las medidas de calentamiento se pueden dividir en dos grandes medidas. Número uno, en el recalentamiento externo, que va a ser pasivo, donde nosotros debemos mantener el calor endógeno, y el otro, el recalentamiento, que podríamos nosotros decir exógeno, donde vamos a dar recalentamiento externo activo y recalentamiento interno activo. El objetivo de todo esto es aumentar progresivamente la temperatura de la persona. Más o menos el objetivo es 1 grado Celsius por hora, y corregir además los o las apariciones clínicas, resolviendo todo lo que aparezca, que normalmente está cubierto por todo lo que he mencionado anteriormente.